No vayas a mezclar calistenia con gimnasio porque te puede pasar esto. Vamos a ver cómo es la forma en la que se debe mezclar la calistenia y el gimnasio para conseguir una transferencia de fuerza, ya sea de la calistenia al gimnasio o del gimnasio a la calistenia. Quédense en todo el video porque va a estar muy bueno. Vamos a conocer cómo mezclar la calistenia con el gym. La calistenia es un deporte en el cual se trabaja con el propio peso corporal. Normalmente los entrenamientos de calistenia están enfocados en obtener un skill de calistenia o un movimiento de calistenia, como lo puede ser el front lever, el handstand, la full planche, la maltese, el efesto. En general los entrenamientos de calistenia van enfocados para obtener ese movimiento que se desea obtener. En el caso del gimnasio, en el gimnasio se trabaja por grupos musculares. ¿Para qué? Con el objetivo de obtener una mejora en el rendimiento o en su composición corporal. Entonces aquí se suele trabajar por grupos musculares, como puede ser un día se entrena pecho, espalda, al otro día se entrena pierna, hombro y así sucesivamente. Hoy vamos a ver cómo combinar estas dos disciplinas que son tan diferentes, pero se pueden combinar y sacarse provecho de la una a la otra. Si eres de la calistenia, cómo conseguir esa transferencia de fuerza del gimnasio a la calistenia, y si eres del gym, cómo conseguir un aumento de fuerza con ejercicios de calistenia y llevar esa fuerza al gym. Entonces vamos a ver, el primer punto es cómo se debe entrenar. Una sesión de entrenamiento de la calistenia suele tener tres componentes, o bueno, se debe de tener tres componentes en una sesión de entrenamiento. Un componente general, que el componente general va relacionado a ganar esas capacidades físicas, como lo puede ser la fuerza, la resistencia, la fuerza-resistencia. Un componente general va enfocado a eso, a mantener esas capacidades físicas. Un componente específico que va relacionado al gesto como tal, al movimiento que se quiere entrenar. Si estamos entrenando plancha, pues va directamente a la plancha. Y un componente especial, que especial va relacionado a ese componente específico, agregarle un poco más de dificultad a ese componente específico. Aquí quiero decir con esto de que si el específico es la full planche, un componente especial sería agregarle lastre a esa full planche. Ahí estaríamos cumpliendo con los tres componentes que debe tener una sesión de entrenamiento. En el caso del gimnasio es mucho más simple, porque en el gimnasio la mayoría de las personas van a ganar desarrollo muscular o a ganar hipertrofia muscular. Entonces en este ámbito es muy normal. ¿Qué sucede? En la calistenia es muy complicado tener un aislamiento de grupo muscular. Voy a colocar un ejemplo. En la calistenia tienes un problema con la extensión del codo en la plancha. Esto puede verse a un problema de falta de refuerzo en el bíceps, pero es muy difícil encontrar un ejercicio que solamente trabaje el bíceps en la calistenia. Digamos que un ejercicio que trabaje el bíceps en la calistenia pueden ser las dominadas. Ya sabemos que hacer dominadas también nos va a cansar un poco la espalda. Aquí es cuando podemos apoyarnos del gimnasio. En este caso el gimnasio sí tiene la particularidad de poder aislar los grupos musculares, y en este caso si tenemos un problema en el bíceps, vamos a hacer un curl de bíceps y estaremos reforzando justo el músculo que tenemos débil, y así no fatigamos los otros músculos, y así podemos conseguir un beneficio, en este caso siendo atleta de calistenia, apoyándonos del gimnasio. Otro beneficio que podemos obtener siendo atleta de calistenia y emigrando al gimnasio o mezclando las dos disciplinas es que en la calistenia normalmente, vamos a hablar de la categoría de freestyle, los atletas suelen ser muy delgados o suelen mantener una composición corporal muy delgada. Esto se debe a que el músculo que generamos con los ejercicios de calistenia es un músculo muy fuerte pero que no tiene mucho tamaño muscular. Si lo que tú buscas es verte mucho más estético, la mezcla con el gimnasio te va a beneficiar muy bien, porque vamos a mezclar la fuerza de la calistenia con el tamaño muscular del gimnasio, y esto nos va a hacer ver mucho más estéticos. Entonces podemos mezclar estas dos disciplinas para ganar mucho tamaño muscular y calidad muscular, que al fin y al cabo es mucho más importante la calidad muscular. Cualquier atleta de calistenia que emigre al gimnasio va a tener una ventaja en cuanto a fuerza, porque es verdad, y esto no es un invento, de que la calistenia suele generar mucho más nivel de fuerza que en el gimnasio, por lo que los ejercicios de la calistenia suelen generar mucha tensión mecánica, y la tensión mecánica suele generar mucha más fuerza, que en este caso en el gimnasio es el estrés metabólico. El estrés metabólico es trabajar a muchas repeticiones altas con un peso considerable para conseguir el mayor daño muscular. Normalmente es así como trabajan en el gimnasio. Entonces si mezclamos la fuerza, la tensión mecánica que genera la calistenia
con ese estrés metabólico que genera el gimnasio, vamos a conseguir en cuanto a resultados de estética un cuerpo muy estético y muy bonito y aparte muy fuerte. Entonces ese es otro beneficio que nos va a dar el mezclar la calistenia con el gimnasio. Ahora sí, lo que más nos interesa, cómo entrenar la calistenia y el gimnasio al mismo tiempo. Les voy a dar una recomendación y las dos maneras más ideales de cómo hacerlo y cómo lo hice yo y cómo me ha funcionado. La forma número uno es, si eres una persona muy privilegiada en tiempo, hacer 2 entrenamientos al día. El primer entreno sería de calistenia y el segundo entreno sería de gimnasio. Pero ¿cómo lo harías? En el caso mío, yo lo hice así por mucho tiempo. Digamos que yo soy una persona muy privilegiada en cuanto a tiempo. Puedo darme el lujo de entrenar 2 veces al día. ¿Cómo lo hacía yo? Yo lo hacía de la siguiente manera. Entrenaba 2 veces al día. Un entreno en la mañana y un entreno en la noche. En la mañana me realizaba solo los entrenos específicos de calistenia. ¿Se acuerdan que al inicio les dije que un entrenamiento de calistenia debe tener 3 aspectos? Un aspecto general, un aspecto específico y un aspecto especial. Pues en este entreno, en el primer entreno del día, que era 100% específico, solamente hacía el aspecto especial y el aspecto específico. El general lo dejaba para después. Solamente en el primer entreno me encargaba de hacer la full planche, los presses, corregir cierta técnica de la full planche o el elemento que iba a trabajar, y ya en la noche hacía el componente general, es decir, que la misma sesión que antes hacía en un día la partía en 2, y el espacio general que antes lo hacía en el parque ahora lo hago en el gimnasio, aislando los grupos musculares que siento que necesitan tener un cierto refuerzo. 2 entrenamientos al día, uno en la mañana y uno en la noche. ¿Por qué uno en la mañana y uno en la noche? Lo ideal de hacer 2 entrenamientos al día es que haya un tiempo de 8 horas de descanso. Estas 8 horas es para que tu cuerpo alcance a recuperar el glucógeno muscular que perdió en la sesión de entrenamiento. Un ejemplo, iniciaste a entrenar a las 8 de la mañana. Tú entrenas y digamos que entrenas 1 hora y media a 2 horas. Ahí tus depósitos de glucógeno muscular se han agotado prácticamente que todos o una gran parte. Ahí lo que tienes que hacer es ir a tu casa y consumir pues tus alimentos para que ese glucógeno muscular vuelva y se recomponga. En la noche tener pues otra vez glucógeno para poder rendir en el entrenamiento de la noche. Otra de las maneras de entrenar la calistenia con el gym es dividiendo los entrenamientos por día. ¿Qué me refiero dividiéndolos por día? El día 1 vas a hacer en la parte específica, el día 2 la parte general, el día 3 la parte específica, más o menos como un día de por medio entrenando la específica y lo general. ¿Qué pasa con esta fórmula? Esta fórmula es muy bien, pero siento de que se debe tener mucho cuidado con la planificación y la dosificación de estos ejercicios. ¿Por qué? Porque puede que dedicarle 1 hora y media o 2 horas solo a la parte general te puede causar mucha fatiga muscular y esa fatiga puede afectar tu entreno del otro día. Teniendo en cuenta de que cuando hablo la parte general, la fase general, hago referencia a trabajar las falencias o los músculos que sentimos que falta reforzar para lograr nuestro objetivo, que puede ser la plancha, front lever, handstand. Dividir estos entrenamientos por día se puede, es una muy buena forma de hacerlo, pero se debe tener mucho cuidado con la dosificación. Y la otra forma de hacerlo sería hacer una sola sesión de entrenamiento y trabajar la calistenia del gym ahí mismo. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema con este? El problema es que es muy complicado en el gimnasio realizar los entrenamientos de calistenia por la incomodidad de la otra gente, porque algunos gimnasios no te dejan hacer esos ejercicios. Creo que este es el mayor problema, pero si tú tienes esa posibilidad de que en tu gimnasio te dejen hacer calistenia, pues lo que haces es simplemente hacer la parte específica y especial de tu objetivo y ya después pasas a hacer el gimnasio. Siempre recomiendo hacer lo específico de primero porque es cuando tenemos la mayor energía y podemos dedicar nuestra mayor energía a ese objetivo directamente. Por lo general se puede trabajar con un poco menos de energía. Ahora sí, les voy a dar un ejemplo de cómo deberían de hacer estos entrenamientos, colocando el caso personal, el mío. El día lunes yo suelo trabajar empuje, teniendo en cuenta que mi enfoque principal es mantener un nivel en planchas o mejorar mis planchas. Entonces, el día que trabajo planchas, suelo trabajar los músculos que empujan en el gimnasio, el pectoral, los hombros, el tríceps. El día martes suelo trabajar los músculos que jalan, porque ese mismo día trabajo front. Y el front lever, pues ya sabemos que la mayoría de los músculos que trabajan en el front son los músculos de retraer o de jalar. Entonces, el día que trabajo front suelo trabajar espalda, bíceps y así también complemento con el abdomen. El día miércoles, como ya suelo tener una cierta fatiga por el día lunes y martes, lo que hago es que los días miércoles trabajo pierna. Y en este trabajo de pierna pues le doy un descanso a mi tren superior, así para el jueves ya puedo volver a empezar otra vez con la plancha, que sería empuje, volver a repetir el día de pecho, hombro y tríceps, el viernes otra vez con pull, que sería front lever y los músculos encargados de jalar, y el sábado vuelvo y repito con la pierna. Así se pueden ir intercalando los entrenamientos de gimnasio y calistenia y tener un avance tanto en el
el gimnasio como en la calistenia. En resumen, el mezclar las dos disciplinas nos va a traer muchos beneficios tanto en la calistenia porque podemos reforzar los músculos o ese músculo en específico en el cual tenemos debilidad, y en el gimnasio pues si tú eres del gimnasio y quieres aumentar tu número de repeticiones o tu RM en algún ejercicio, te recomiendo que incluyas ejercicios de calistenia como pueden ser las dominadas, como pueden ser el muscle up, como pueden ser los fondos, ya que como les dije, la calistenia tiene esa particularidad de generar mucha tensión mecánica. Esa tensión mecánica crea adaptaciones fisiológicas en cuanto al aumento de la fuerza. Entonces, si tú eres un atleta de gimnasio que quiere aumentar su fuerza, te recomiendo incluir ejercicios de calistenia, que créeme que te va a funcionar mucho. En general, esta combinación de las dos disciplinas se pueden hacer, pero tienes que tener en cuenta que tienes que ser muy cuidadoso con los entrenamientos, comer muy bien, porque si no comes bien no vas a poder rendir en una disciplina y en la otra. Eso fue el video del día de hoy, espero les haya gustado. Cómo mezclar calistenia con el gym, cómo empezar a incluir ese desarrollo muscular en los entrenamientos de plancha, de front lever, de estáticos como tal, para conseguir una mejora tanto en nuestros skills como en nuestra apariencia física. Tener planchas es muy bonito, pero tener planchas y aún así un cuerpo muy estético es algo muy hermoso. En la caja de comentarios qué otro video les gustaría hacer, o si ustedes también mezclan la calistenia con el gimnasio, cómo lo mezclan, y nos vemos en un próximo video. Todo bien.